Entonces vamos a ir grabando la clase para los niños que no han podido ingresar por diferentes motivos y puedan ver la clase después de recibir el video. Muchas gracias a ustedes dos por la participación. Entonces vamos a ir ingresando. Gabriel ya está acá. Ah, tú te agregaste nuevamente. Recordemos muy bien el ciclo del agua. Ayer vimos como 3 etapas del ciclo del agua, sin embargo hay muchas etapas. Queríamos el día de hoy pues seguir hablando del agua, pues el agua es muy vital para nuestra vida, ¿no? El agua, como vemos aquí en la imagen, está pues en el planeta, en la superficie terrestre y también en los mares, en los ríos y en los océanos. Entonces, el agua que está contenida, como vemos aquí, estoy señalando, en los océanos, ella se evapora. Entonces, recordemos la etapa de la evaporación. Luego comienza a condensarse y forma nubes. Por la presencia del sol, esa energía y ese calor nos va a generar ese vapor, ¿no? Así como cuando calentamos una olla y se comienza a generar ese calor y el agua comienza a pasar de un estado líquido a un estado gaseoso o de vapor. Luego esta agua que comienza a depositarse en la atmósfera, vemos aquí que comienza a tener que eh, una precipitación, ¿cierto? Las nubes se forman, aquí podemos observar, y el agua que puede contener también, como vimos la clase pasada, puede formarse de vapor, de esa condensación que pasa en los vidrios cuando se forman esas goticas y ella vuelve a pasar a un estado líquido, ¿cierto? A veces puede contener hielo o puede contener nieve. Y precipita, ¿qué significa precipitación? Lluvia. Es un término técnico, pero pues ustedes también deben tener esos conocimientos ambientales. Y esta agua se va a escurrir por los ríos, por las quebradas. Nosotros, por ejemplo, aquí en Florencia, ¿qué quebrada tenemos significativa o qué río? El río Hacha, ¿cierto? Entonces el agua comienza a ingresar también por el suelo y eso se llama filtración. El suelo tiende a moverse por el agua. También suceden esos fenómenos y por eso ocurren los deslizamientos, ocurren cuando se mueve la tierra, y entonces posiblemente pues hayan riesgos porque si acá pasa una vía, entonces es una zona donde el agua se infiltra y comienza a mover el suelo. También tenemos unos almacenamientos de agua en el suelo y otra parte del agua pues llega otra vez a los océanos y así sigue siendo un ciclo. Por eso la clase de ayer vimos que era como en forma de círculo para entender la palabra propiamente de por qué le llamamos ciclo del agua, porque se repite. Entonces tenemos aquí la evaporación. Siempre en los dibujos nos muestran la evaporación en los océanos, ¿no? Pero la evaporación también puede estar en la superficie terrestre. Como yo les decía, un charco, cuando vemos en la calle tan solo un espejo de agua, que también lo denominamos así, o una zona donde vemos regada el agua, esta también se tiende a evaporar. Se forman luego que las nubes
luego ocurre una condensación y luego una precipitación, que es la lluvia. Y aquí viene otro término, infiltración. La infiltración es que el agua entra al suelo. Y la otra, el otro término se llama escorrentía, que es el agua que discurre o se mueve sobre la superficie. ¿A través de qué? A través de los ríos, de las quebradas, de los lagos. Hay lagos que están conectados, entonces se forman también esos lugares, esos canales de agua, y eso se llama escorrentía o esos flujos de agua. Y aquí tenemos otra imagen para que nos quede mucho más claro, que está la evaporación nuevamente, la condensación, la precipitación. Aquí le cambiamos de nombre. Ustedes también lo pueden cambiar de nombre para entenderlo de otra manera más fácil. Yo les había dicho que cuando entra el agua al suelo se llama infiltración. Aquí lo pueden ustedes también llamar absorción. Hagan de cuenta cuando ustedes tienen una servilleta, se regó el agua, se regó un jugo, y ustedes ponen la servilleta y el agua como que la servilleta absorbe el agua, ¿cierto? Y si son de esas toallas absorbentes, pues se ve con más claridad. Eso se llama infiltración, eso también sucede en el suelo. El suelo es como si fuera esa servilleta gigantesca que está absorbiendo el agua, pero mucha de esa agua no se puede absorber. Otra se transporta, que es la que yo les decía que es escorrentía. Aquí le llamamos transporte. Entonces, para que lo tengamos claro, que es posible encontrar nombres diferentes para poder entender el ciclo del agua. Muy bien, ese era el repaso de la clase de ayer para que nos quedara mucho más claro. Y ahora eh, vamos a ver algunas características del agua. El agua tiene muchas funciones en la naturaleza y también para nosotros los humanos, ¿cierto? Porque nosotros la empleamos para supervivencia, para tomar agua, para hacer el almuerzo, para bañarnos, para la higiene, para lavarnos las manos. La importancia del agua es no solamente de consumo, sino también de las funciones del ecosistema, es decir, de ese ciclo del agua. ¿Qué ha pasado? Que nosotros hemos alterado los ciclos del agua. Hemos alterado los fenómenos de precipitación, de evaporación. ¿De qué manera? Contaminando la atmósfera. Recuerdan que la evaporación, la formación de nubes, todo esto es gracias a una atmósfera saludable, pero si hay una atmósfera contaminada, pues, o los mares contaminados, va a haber una alteración y esas consecuencias, pues, habrá que enfrentarlas principalmente con mucha educación, aprendiendo de muchos temas y orientándonos a investigar, a conocer por qué suceden esos acontecimientos y procurando algo que se llama ahorro del agua. Entonces, ese va a ser el tema del día de mañana para que lo tengamos claro. Perdón, el día viernes, que es el día que nos volvemos a encontrar. Entonces, el agua. ¿Cuáles son las propiedades del agua? El agua es el componente más abundante sobre la Tierra. Yo les decía la clase pasada que era 3/4 partes, es decir, si dividimos el pastel en 4, 3 partes corresponden a agua y una parte a una superficie terrestre. Entonces, ¿qué sucede? Es muy importante y es vital no solamente para los ríos, para los animales, la fauna, la flora, sino también para nuestras condiciones de vida. El agua tiene unas propiedades
muy valiosas y particulares, que es muy bueno conocerlas. Vamos a verlas a continuación. Entonces el agua está compuesta por unas moléculas, ¿cierto? Si nosotros tuviéramos un microscopio y pudiéramos determinar cómo es el agua y de qué está compuesta, pues tenemos que está compuesta de oxígeno y de hidrógeno. Entonces, ¿sí me escuchan bien? Sí, señor. Listo. Y también, pues tiene unas características y es que tiene unos estados físicos. Y ayer hicimos el ejercicio de entender esos estados con unos ejemplos. El líquido, el sólido y el gaseoso, como lo podemos observar en la imagen. ¿Cuánta es la disponibilidad de agua en la Tierra? Porque nosotros decimos que hay abundante agua, pero realmente, ¿cuál es el agua que nosotros podemos consumir? ¿Ustedes qué opinan? Pues el agua que nosotros podemos consumir es el agua dulce, porque el agua de los océanos, ¿cómo es? El agua de los océanos es salada y no la podemos consumir. Del agua dulce tenemos también que el 79%, es decir, la mayoría del agua, corresponde a capas de hielo. Y también eh, un 20% a las aguas que yo les dije que se infiltran y se almacenan debajo del suelo. Y un porcentaje mínimo, solamente del 1%, es el agua que podemos acceder nosotros. Es el agua en la cual nosotros podemos eh, tomarla para consumo humano. En Colombia, ¿de dónde viene el agua? No viene del grifo, no viene porque nosotros abrimos la llave, sino viene de los páramos, de esas fábricas de agua, donde comienza a discurrir esa agua prácticamente pura, que nosotros le hemos agregado ciertamente en ese proceso de obtención y de captura del agua, unos tratamientos para consumir el agua, pero en general el agua es pura. En su naturaleza, el agua es muy pura. Sin embargo, hay lugares y ríos donde hay mucha escorrentía, hay muchas piedras, hay mucha arena y todo eso se tiene que filtrar para tomar un agua pues saludable. De ese 1%, el 50% está en lagos y un 38% es la humedad del suelo. Luego hay un porcentaje mínimo, que son el 1% de ríos. También tenemos el agua en los organismos vivos. Nosotros como seres humanos estamos también compuestos de agua. Por eso la importancia del agua. Y un 8% es ese vapor en el ambiente. Entonces, si vemos que el agua es limitada de cierta manera, es muy abundante sobre la Tierra porque aún lo llamamos el planeta azul. No solamente no es el planeta Tierra, sino también es el planeta azul porque tenemos grandes cantidades de agua, pero realmente la que nosotros tenemos disponible para consumir es el agua dulce y como podemos ver es un porcentaje y una porción muy mínima. Entonces ese ciclo es ese movimiento en donde ocurre la ascendencia, es decir, cuando sube el vapor, luego cuando desciende, que es la precipitación, y cuando se transporta a través de esa escorrentía que llamamos. Entonces eso nos va a quedar claro de por qué ese ciclo pues es constante, es continuo, pero también vemos que los seres vivos no podrían existir si no tuvieran agua. Nosotros hoy en día vemos noticias que, por ejemplo, se está buscando agua en Marte. De hecho, dicen que en Marte pues todavía no hay vida, ¿no? No han encontrado todavía los hallazgos y aun cuando siguen las expediciones a esos desiertos del planeta rojo que llaman, porque en general
cuando uno ve las imágenes es prácticamente rojo. El agua potable también se obtiene de los ríos, no solamente de los páramos, sino también de los ríos. Y nosotros estamos en un lugar maravilloso que se llama el Amazonas. Eso es un contexto para que ustedes también tengan esos términos ambientales y esa importancia del cuidado del agua. Esto nos va a permitir tener un conocimiento general para hablar del ciclo del agua. El ciclo del agua ya lo vimos. Vamos a ver otro término. Este término de la cuenca del Amazonas. Aquí vamos a ver el mapa de Colombia y también vamos a ver otros países. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije dónde va a parar el agua de los ríos? ¿A dónde a dónde llega si unimos todos los ríos? Esa unión natural se llama cuenca. Esa cuenca, nosotros estamos ubicados en una cuenca que se llama Cuenca del Amazonas y está compuesta no solamente por Colombia, sino también una parte por Brasil, por Bolivia y por Perú y por Ecuador. Entonces imagínense, aquí podemos ver la imagen de cómo unimos la cuenca y todos los ríos a dónde van a parar. Si unimos el río Caquetá, unimos el río Putumayo, unimos los ríos de Brasil como el Juruá, el Purús, el Madeira, y terminamos aquí, en esta zona. Todos los ríos terminan aquí, como podemos observar. Vamos a ampliar un poco la imagen para que lo podamos observar de mejor manera. Aquí los vemos en el río Pará, en el océano Atlántico. Aquí lo tenemos la imagen en inglés, Atlantic Ocean. Si ven la importancia de los ríos y todos los que habitan acá, gracias a estos ríos es que hay civilizaciones, hay también asentamientos humanos. Entonces es muy interesante que ustedes tengan este conocimiento para saber de a dónde va el agua, ¿vale? Y lo tengan muy claro. Entonces aquí tenemos que la cuenca del Amazonas cubre una superficie de 6.2 millones de kilómetros cuadrados, es decir, buena parte del continente donde nosotros estamos, ¿cierto? ¿Ustedes les gusta la geografía? Aquí podemos ver cómo lo ambiental también se relaciona con geografía. Vemos que la cuenca está en los países como Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela, la Guyana, que es un país que es la Guyana francesa, y Brasil, este último con la mayor extensión. ¿Quién tiene la mayor extensión del Amazonas y de la cuenca del Amazonas? El país Brasil. Entonces, para que lo tengamos claro. Denme en un minuto y ya les proyecto la historieta. Listo, ya les proyecté la historieta. Entonces aquí vamos a estar muy atentos, ¿vale? A participar. Todo comenzó un día como cualquier otro, cuando nuestros amigos Luis, Toño y Katy se fueron a pasar un buen rato a la laguna donde les gusta platicar, pescar y divertirse mucho. Entonces, Luis preguntó a sus amigos preocupado, ¿no sienten que el nivel del agua bajó este año? Sí, está bajando. Hasta se ve la marca en el tronco y el agua ya no es transparente. Creo que ya atrapé uno. ¿Estás seguro? Qué divertido, quiero verlo.
¿Y cuál sería la sorpresa de nuestros amiguitos cuando al sacar el anzuelo del agua descubrieron algo increíble? Hola. Este pez sí que es simpático, hasta habla. Perdón si los asusté, me llamo Fishiberto. Necesito su ayuda urgente. ¿Nuestra ayuda? ¿Cómo? Van a pensar que estamos locos. Qué lindo, pero creo que necesitaré vacaciones después de esto. Mis amigos y yo estamos muy preocupados por lo que le está pasando a la laguna, los ríos y hasta los mares. El agua es uno de los elementos más importantes del planeta. Si seguimos contaminándola y desperdiciándola, nuestras vidas peligran. También las nuestras, la vida de todos en la Tierra. Tenemos que hacer algo y rápido. Seremos detectives del agua. Bueno, amigos, tenemos una misión que cumplir y hay que empezar por nuestra casa. Gracias, amigos. Llegó la hora de cuidar el agua. Estamos listos, detectives del agua. Esta es nuestra placa. Manos a la obra. Más tarde en la escuela. A ver, niños, pongan atención. Sus compañeros tienen algo muy importante que decir. El agua está en peligro y queremos salvarla, pero para lograrlo necesitamos la ayuda de todos. Es verdad, me enteré de algo muy preocupante. Les voy a poner un ejemplo si el agua del planeta cupiera en una cubeta. Solo una pequeña cucharadita sería como el agua potable disponible para el consumo humano. Como pueden ver, el problema del agua es muy serio, por eso tenemos que cuidarla. Escuadrones de detectives del agua en marcha. Acción.